What's up, gente de YouTube. Desde hace tiempo quería experimentar y crear una nueva sección para el canal. Así como hacemos reacciones y reviews de algunos álbumes que están sonando en la actualidad, también quería hacerlo pero con algunos álbumes que ya pasaron, ya sea por nostalgia o simplemente para dar mi punto de vista de cómo escucho este álbum. Y este video será el inicio para esa pequeña sección a la que yo llamo Retro Reviews. Sin más preámbulo, comencemos con el review. Quiero hablarte de una banda que al momento que la escuché no pude pasar desapercibido, que sus canciones son como sacadas de una película o de ciencia ficción. Incluso me he topado con algunos videos edits sobre estas canciones con algunos personajes como sea Spider-Man o The Flash. ¿Qué estás diciendo de mí, puto? Nada, güey, solamente decía que te dedicaban canciones de mi puño y letra. ¿Estás seguro? Sí, güey, te escriben canciones de 440. Como decía, la banda de la que estoy a punto de hablarte tiene por nombre Starset. Starset es una banda que no recibe tanto reconocimiento, a pesar de que comenzó en el año 2010 con una gran década. Su música podía compararse fácilmente con algunas bandas sonoras de películas, pero más que hablarte de la banda, quiero hablarte de lo que fue su primer material. El álbum Transmission es un disco de rock moderno que se siente intenso y distante, aunque sus letras aborden temas universales como es el dolor y la pérdida. Las texturas frías y la música electrónica combinan y hacen que se sienta una atmósfera gélida. El álbum comienza con un mensaje enigmático y distorsionado que establece el tono de lo que está por venir. Es así como la canción Down With The Fallen empieza a sonar y se destaca como una de las canciones principales del álbum. La historia gira en torno al descubrimiento de una señal de una estrella en la constelación de Ofiuco, que predice detalles sobre la desaparición de la humanidad. La banda cree que la música tiene este poder para difundir un mensaje, creando así todo un universo narrativo. Aunque la historia y los conceptos son sólidos, la música debe de estar a la altura para que el mensaje pueda transmitirse de manera efectiva. Afortunadamente, el álbum encuentra un pequeño equilibrio en canciones accesibles y pegadizas para encontrar la desconexión de este tema escalofriante. El principal inconveniente en el álbum es que parece alargarse demasiado. La razón por la que algunas canciones son tan largas es debido a las abundantes orquestaciones al estilo de Hans Zimmer, que a veces pueden sentirse como relleno y actuar como más una distracción. Al combinar lo que es el rock puro, algunas secciones de piano y algunos solos de guitarra, Starset demuestra que tiene un futuro prometedor. Todo este esfuerzo se ve mejor en canciones como es It Has Become o My Demons. Y ya que hablamos de estas canciones, por supuesto que tengo que dar mi veredicto del top 3 de este álbum. Eligiendo mi top 3 de estas canciones, como número 3 se lo lleva Down With The Fallen, como número 2 se lo lleva It Has Begun, y como número 1, por supuesto que se lo lleva la canción más popular de Starset, que lleva por nombre My Demons. Así como veredicto final, yo le doy una calificación de 8.5 al álbum Transmissions. Abrir nuevos caminos en el año 2010 fue un desafío considerable. De hecho, para algunas bandas podría parecer imposible. Sin embargo, Starset claramente desafió todas estas ideas y estas mentalidades para crear el álbum Transmissions. Transmissions marca los primeros pasos significativos para Starset y su rápido ascenso hacia el éxito y la fama. A pesar de ser ambicioso, el álbum demuestra que se puede mezclar fácilmente elementos electrónicos con este rock moderno. Y por supuesto, la belleza de instrumentales cautivadores. Si escuchamos el álbum en la actualidad, puede que sea un sonido decente. Por supuesto que se ha escuchado algo mejor, pero para el año que era el 2010 y que estas canciones sonaran, está bien.
Si eres fanático del espacio, de la música artística o de la música alternativa, este álbum por supuesto está aprobado por The Flashed Boy y también por The Starset Society. Quise hacer esta pequeña review ya que el álbum cumple sus 10 años de lanzamiento. Y así como se abre una nueva sección, por supuesto que vendrán nuevos videos para el canal. Así que estén impacientes porque se viene nuevo contenido. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar qué te parece este tipo de videos y por supuesto activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo contenido al canal. Si quieres ver un poco más de mí o si quieres ver un poco de contenido extra, te invito a que me sigas en mis redes sociales como son Facebook, Instagram, X y demás. Nuevamente yo soy su servidor The Flashed Boy con un nuevo video para el canal. Así que bueno, nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Chao, chao.